hay un tema que se llama modificación de suelo. Entonces, precisamente esa es la parte fundamental de este tema. En un suelo cuyas características no sirven para la obra que deseo ejecutar. No quiere decir que el suelo no sirva para otras cosas, pero exactamente para lo que yo necesito no me sirve. Entonces, por eso es que tenemos este tema. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, caracterizar los suelos cohesivos a partir de su consistencia. Clasificar los suelos por los métodos de Ashton modificado, y el SUX, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Conocer el proceso de estabilización de suelos, sus beneficios y algunos de los diversos métodos existentes. ¿Cuáles son los métodos que existen para estabilizar un suelo? Entender el proceso de compactación de los suelos y las variables que se involucran en ese proceso. Relacionar los métodos de compactación del laboratorio con la compactación que se va a hacer en campo. En el laboratorio tú tomas una muestra, la colocas en un cilindro, le das tantos golpes, la colocas por capas, en fin, es todo un proceso ya normalizado. En campo tengo una agrocompactadora, tengo una pata de cabra, tengo una ranita. Entonces, ¿cómo hago para relacionar lo que obtuve en el laboratorio con lo que tengo en campo? Y por último sería evaluar la calidad del suelo compactado. Entonces, este tema es muy interesante porque vamos a ver los sistemas que existen para clasificar un suelo a partir de nuestra profesión. Hay otros sistemas de clasificación que dependen de otras carreras. Por lo menos los que estudian agroindustrial, los que estudian ingeniería agrícola, ellos no clasifican los suelos como lo clasificamos nosotros, porque ellos tienen otras características que les sirven para el tipo de siembra. Si vas a sembrar tomate, vas a sembrar pimentón, vas a sembrar naranja, todo tiene su condición, que es el pH, quizás que se va un poco más hacia la parte química de la composición del suelo. Nosotros nos vamos a la composición del suelo, pero a partir de la parte mineral, de lo sólido, no a partir de la parte química. Entonces, fíjense, las propiedades índice permiten diferenciar suelos de una misma categoría, la granulometría, los límites de consistencia, las condiciones de estado del suelo, las relaciones gravimétricas y volumétricas ya vistas, el comportamiento físico y mecánico, relaciones gravimétricas y volumétricas nuevamente, y los parámetros resistentes. En las propiedades índice tenemos la granulometría. Ya en el laboratorio les deben de haber hablado un poco sobre lo que es la granulometría, que es un proceso que consiste en determinar de forma cuantitativa cuál es la distribución de las partículas de acuerdo a su tamaño. El método de determinación depende del tamaño de los granos del suelo. Podemos usar el método del tamizado, que es para suelos granulares, arenas y gravas, y el método de sedimentación para suelos finos, limos y arcillas. Podemos también usar la combinación de ambos métodos cuando tenemos unas mezclas de granulares y de suelos finos. Veamos el concepto de lo que es la plasticidad. Varias ramas de la ingeniería desarrollaron interpretaciones basadas en características de esfuerzo de formación de los materiales, tratando de establecer distinciones entre lo que es el comportamiento elástico y el comportamiento plástico. Esto ya es a nivel general. De hecho, nosotros como ingenieros civiles estudiamos el comportamiento elástico y el comportamiento plástico ¿de qué? No sé. De concreto.
del acero y de ambos. Exacto, de ambos. Estudiamos el comportamiento de las rótulas, si está simplemente apoyado, si está empotrado, si tiene una rótula, si se mueve o no se mueve, en fin. En mecánica de suelo también se ha tratado de fundamentar el comportamiento de los suelos en las relaciones de esfuerzo-deformación. Lo que pasa es que en suelos tenemos la particularidad de que tenemos una parte sólida, una parte líquida y una parte gaseosa, entonces la cuestión no es tan simple. Pero teniendo en cuenta que las teorías de plasticidad y elasticidad son aplicables solo de manera parcial. La plasticidad es un fenómeno inherente a los suelos de partículas muy finas. O sea, la plasticidad no es para gravas y arenas. La plasticidad es para limos y arcillas, siendo el grado que de ella exhiben factor regente de su comportamiento y clasificación. Experimentos realizados por los señores Atterberg, Terzaghi y Goldsmith han revelado que la plasticidad en los suelos se debe a la carga eléctrica de las partículas laminares. Ya sabemos entonces que estamos hablando de limos y arcilla, y sabemos que sus partículas tienen forma laminar, que generan campos que actúan como condensadores y forman capas de agua sólida y viscosa. Un concepto simple basado en ideas, con un sentido físico inmediato en el que se han incorporado términos relacionados con la teoría de la plasticidad, sería el siguiente. La plasticidad es la propiedad que tiene un material por el cual es capaz de soportar deformaciones rápidas, sin variaciones volumétricas apreciables, sin desmoronarse y sin agrietarse. Ese sería el concepto de plasticidad para un suelo. La consistencia de los suelos cohesivos es la mayor o menor resistencia que presenta la masa del suelo a que se le deforme. Es la medida de la plasticidad del suelo. Depende del contenido de humedad y de los minerales de arcilla, de las fracciones finas y muy finas del suelo. Se distinguen dos tipos de consistencia: consistencia de suelos inalterados, consistencia de suelos amasados. Entonces, hablar de consistencia, solo hablamos de consistencia para limos y arcilla, no hablamos de consistencia para gravas y arenas. La consistencia del estado natural o inalterado. La medida de este tipo de consistencia es la resistencia a la compresión simple. Se describe en los términos blando, compacto y duro. Arcilla blanda, arcilla compacta, arcilla dura. Son los adjetivos que utilizamos para darle propiedades de acuerdo a la consistencia de las arcillas. Se ensaya una muestra inalterada, tallada en forma cilíndrica. Se le aplica una carga inercial a la velocidad corta, algo así. Este sería el cilindro de arcilla, una muestra alterada tallada de forma cilíndrica, y se le aplica una carga inercial a una velocidad corta. Y se lleva a la falla, obteniéndose lo que se llama el esfuerzo último, como el mayor valor de esfuerzo soportado por la muestra. Por eso se llama Kusubu. Consistencia en estado natural o inalterado. Esta tabla es muy famosa. Estas son las tablas que se utilizan para hacer diseño de información. Entonces, si no se tiene estudio de suelo, pues la gente recurre a estas tablas, se pone la mano en el corazón y hace un inválido de ortigüe a ver cuál podría ser la resistencia que tiene la arcilla de acuerdo a lo que dicte su alma y su corazón. Entonces, de acuerdo a eso, pues tenemos las arcillas que son muy blandas, que tienen 0.25 kilos por centímetro cuadrado, que sería la resistencia última de carga, que soporta ese tipo de suelo. La blanda va de 0.25 a 0.50, la medianamente compacta va de 0.50 a 1, la compacta va de 1 a 2 kilos por centímetro cuadrado, la muy compacta de 2 a 4 kilos por centímetro cuadrado, y la dura sería mayor a 4 kilos por centímetro cuadrado.
son las tablas que se generan o que se toman en cuenta para hacer el diseño de fundaciones. Pero claro, esto depende de lo que te dé el curso. Tú sometes tu muestra de arcilla al ensayo de compresión sin confinar y el valor que te da lo ubicas dentro de la tabla para darle un nombre a la consistencia que tiene esa arcilla. Si la muestra no es inalterada, sino que es amasada, igualmente pasamos a la misma tabla. Pero se hace la acotación. Es una muestra amasada y que su contenido es una muestra que no fue una muestra inalterada, sino una muestra amasada. Entonces, vamos en el ensayo a la tabla, no de la tabla al diseño. Directo. Entonces, esos son los valores que se utilizan para compararlos con los resultados que nos da el ensayo de compresión sin confinar. Consistencia de suelos amasados. Después que un suelo ha sido amasado, y cuando hablo de amasado, lo propiamente dicho, pues se amasa como arepa. Su consistencia puede ser variada a voluntad, aumentando o disminuyendo el contenido de humedad. Por ejemplo, si se tiene un barro arcilloso líquido y se va reduciendo lentamente su contenido de humedad, se verá como gradualmente el suelo pasa del estado líquido al plástico y finalmente al estado sólido. El contenido de humedad al cual se produce el paso de un estado a otro es distinto para las diferentes arcillas y por ello esos contenidos de humedad pueden ser utilizados para identificar y comparar arcillas entre sí. Entonces, aparentemente lo que tiene la mayor influencia dentro de la arcilla es la cantidad de agua que tiene. Por eso ustedes se han tenido la oportunidad de ir a las competencias de rústicos. Hay muchos sitios, esos carros salen cubiertos de arcillas, eso es gasta la arcilla, cuando pica el caucho, de arcilla, eso es fácil. Y tratan de obedecerlo lo más que se pueda para que el carro patine y ofrecer un buen espectáculo, que se vea. Pero ahí lo que se está jugando es precisamente con el estado, el plástico, el líquido o el estado sólido que tiene la arcilla. Entonces, el contenido de humedad al cual se produce el paso de un estado a otro es distinto para las diferentes arcillas. O sea que ese contenido de humedad puede ser utilizado para identificar y comparar arcillas entre sí. Vamos a ver por qué. Aquí entramos a los estados de límites de consistencia. Atterberg hizo ver que la plasticidad no es una propiedad permanente de la arcilla, sino que depende del contenido de humedad. Entonces, fíjense cómo varía la consistencia de un suelo fino cuando cambia su humedad. Si no tiene humedad, estamos en un estado sólido. A medida que le vamos agregando agua, él va pasando del sólido a un estado semisólido, luego pasa a un estado plástico y luego pasa a un estado líquido. Este esquema se corresponde a los estados de consistencia que adquiere el suelo en la medida que cambia su humedad y los límites que separan estos estados. Entre el estado sólido y el estado semisólido tenemos el C, que es el límite de contracción. Entre el semisólido y el plástico tenemos LP, que significa límite plano. Y entre el plástico y el líquido, LL, que es límite líquido. Pero estos tres caballeros que están aquí son contenidos de humedad. Los límites de contracción, el límite plástico y el límite líquido son contenidos de humedad a los cuales se mantiene en equilibrio el estado sólido del semisólido, el semisólido del plástico y el plástico líquido respectivamente. Esos valores son humedades, por lo tanto vienen en unidades, en las unidades en las que se expresa la humedad. Los estados de consistencia definidos por Atterberg son básicamente cuatro. El estado líquido, el suelo tiene la consistencia de un líquido de alta viscosidad,
produciéndose el flujo del mismo bajo ciertas condiciones. Su resistencia al corte es nula. Cuando está en estado líquido, es como si estuviéramos hablando de una piscina. No hay resistencia al corte. Cualquier cosa que tú coloques encima de eso, falla. El plástico, el suelo tiene la consistencia de un material plástico y blando que le permite deformarse sin roturas ni agrietamiento. La definición de plasticidad que vimos ahorita. El semisólido, el suelo ha dejado de ser plástico, pero las variaciones de humedad producen cambios en el volumen del suelo. El sólido, el suelo no cambia su volumen aun cuando esté sometido a variaciones de su humedad. Su resistencia es alta y la consistencia puede ser dura y frágil. El límite líquido es el contenido de humedad por encima del cual el suelo se va a encontrar en estado líquido. El rango de variación del límite líquido puede ser entre 0 y 1000, pero la mayoría de los suelos tienen valores menores a 100%. Esta es una descripción más o menos de cómo sería la sensación de cada uno de esos estados, lo que se sentiría o cómo se vería el suelo. En estado líquido, una pasta. Sopa de guisante a mantequilla blanca. Una sopa de guisante, no sé, yo creo que todo. Mantequilla blanca, un líquido viscoso. El estado plástico, mantequilla blanca, masilla dura. Se deforma pero no se agrieta. El semisólido, el queso, se deforma permanentemente pero se agrieta. Y el sólido, caramelo duro, falla completamente al deformarse. Esto que ustedes ven aquí es lo que se llama, esto es lo que se llama la cuchara de Casagrande y es lo que se utiliza para hacer el ensayo del límite líquido. Esto que está aquí es un ranurador. ¿Qué es lo que se hace con esto? Esto que está aquí, fíjense que tiene forma de cuchara. ¿Cuchara qué? Cuchara de Casagrande. Porque ese aparato le dicen el aparato de Casagrande. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Eso es algo así. Eso es un corte longitudinal. Corte por aquí. Se vería algo así. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca una muestra de suelo. Se coloca una muestra de suelo dentro de la cuchara de Casagrande. Si la vemos desde arriba, así. Y con este aparatito lo agarramos con estos dos dedos, lo agarramos así y hacemos esto. Esto me va a generar esta luz. Si vemos ahora un corte transversal, sería algo así. Corte por aquí. ¿Sí lo ven? ¿Seguro? Hola. Cuando tú prendes eso, esto lo que hace es que sube la cuchara, la horizontaliza y la deja caer. ¡Pac! La vuelve a subir y la deja caer. Ese es su trabajo. El de laboratorio no tiene el interruptor, es como una manivela. Entonces uno le da vuelta a la manivela y esto sube y cae, sube y cae. Cada vez que cae se produce un impacto.
impacto en este punto. Y cada vez que hay el impacto, estos dos taluncitos que están aquí van a tender a unirse. Entonces, cuando esos dos taludes se unen en aproximadamente 1 centímetro, se detiene el ensayo. La muestra se toma de la parte central y se le hace un ensayo de contenido de humedad. Hay otra persona que cuando comienzan a darle vuelta a la manivela va contando cuántos golpes va recibiendo la cuchara. 1, 2, 3. Entonces más o menos son 2 golpes por segundo. Ese es más o menos el ritmo que tiene que llevar la persona que lleva la manivela. Tiene que llevar el compás. Son 2 golpes por segundo. Entonces, una persona cuenta los golpes y la otra observa la muestra al momento en que estos dos taludes se unen en aproximadamente 1 centímetro. Se para el ensayo, se saca la muestra, se hace contenido de humedad y eso se repite 3 veces para diferentes contenidos de humedad de la muestra. Esos 3 valores me generan esta gráfica. Ustedes ven aquí. Y debería de darles una recta. Debería de darles una recta. Entonces fíjense lo que sucede. ¿Qué va a pasar? Que a mayor humedad, menos golpes tengo que darle a la muestra para que se unan esos dos taludes. Mientras más seca esté la muestra, tengo que darle más golpes. Tiene que haber más golpes para que los dos taludes se puedan unir. Por eso la gráfica da de esta forma. A mayor contenido de humedad, menos golpes tengo que darle a la muestra para que se unan los dos taludes. Mayor contenido de humedad, menor que este, más golpes. Menor contenido de humedad, más golpes. Aquí estoy hablando de 30 y tantos golpes. Aquí serán 22 golpes y aquí serán 18 o 17 golpes. Cuando se hace la gráfica, obtenemos una recta. Y yo voy a ubicar dónde está, para qué contenido de humedad yo te obtendría 25 golpes. Voy a la gráfica, corto con mi gráfica y obtengo un valor de 66.2%. Ese valor 66.2% es lo que voy a llamar el límite líquido. Esta metodología se llama la metodología de los 3 puntos. El límite líquido. Y siempre se buscan 25 golpes. Siempre vas a ubicar 25 golpes. Pero tú vas a hacer el ensayo para 3 contenidos de humedad diferentes. Cada uno te va a generar una cantidad de golpes. Y cuando tú hagas la gráfica, deberías de obtener una recta. De acuerdo a esa recta, tú vas a ubicar el valor de 25 golpes. Ese valor lo subes, lo cortas con tu gráfica y obtienes para el eje de la Y el contenido de humedad correspondiente para 25 golpes. Ese va a ser tu límite líquido. El límite líquido de esa muestra o de ese suelo. Ahí tenemos un ejemplo de un ensayo de laboratorio de límite líquido. Tenemos 3 muestras, muestra A, B y C. Para la muestra A le dieron 16 golpes, a la muestra B le dieron 28 golpes y a la muestra C le dieron 34 golpes. Tenemos el peso del recipiente con el suelo húmedo, tenemos el peso del suelo seco más el recipiente y tenemos el peso del recipiente. Eso nos va a indicar cuánto es el peso del suelo seco y cuánto es el peso del agua. Y por lo tanto, eso nos daría el porcentaje de humedad. Me parece que la humedad es, aquí igual la humedad, ¿qué cosa? La humedad es
Y eso es lo que se consigue en el ensayo de laboratorio. Peso del suelo seco, el peso del sólido. El peso del agua La diferencia. sería la diferencia de trabajar con estos valores que están aquí. Y eso me daría 34,33. Lo mismo lo hacemos para la muestra B, para la muestra C, y graficamos número de golpes con porcentaje de humedad. Y ubicaría los 25 golpes. Corto con la gráfica y obtengo un valor de Y, y ese sería el límite líquido de esa muestra o de ese suelo. ¿Alguna pregunta? Sí, el límite líquido es el límite entre el estado semisólido el estado plástico al líquido. Y líquido. Ese porcentaje lo leo como que, yo sé que es un porcentaje límite líquido, pero lo leo como que después de cierto, ¿cómo se lee? Valores superiores a ese, el suelo está en estado líquido. Porque ese valor es límite. O sea, esos 32.5 de humedad es el límite líquido. Resulta que Cuando pasa ya yo tengo de humedad 35%, ya estoy en el límite líquido del suelo. hubo un deslizamiento en el manzano. Se deslizó una casa, desastre. Mandaron al equipo laboratorio, el laboratorio tomó la muestra, le hizo el ensayo del límite líquido al suelo del deslizamiento. Fue inmediato, se deslizó, una vez agarraron la muestra, se la llevaron, la ensayaron y les da que el límite líquido fue 32.5. ¿Qué humedad tenía el suelo? La humedad estaba, esta es la humedad del límite líquido, pero la humedad del suelo era 50%. ¿Por qué se deslizó? Estaba Súper líquido. ahí es cuando viene la interpretación de los resultados. ¿Qué hacemos nosotros con esos valores? Bueno, ahí tiene una aplicación de en qué momento podemos utilizar ese valor del límite líquido. Ya sabemos que es el límite entre el estado líquido y el estado plástico. Valores superiores a este me indican que el suelo se encuentra en un estado líquido. ¿Tiene una razón de por qué se deslizó? Porque el suelo prácticamente era una quebrada, un río. Ahora, ¿por qué tenía esa humedad? O sea, ahí indagamos. El tipo tenía piscina y algunas filtraciones en la piscina, el tipo no se dio cuenta, saturó el material y deslizó y se fue. Pague. Límite plano. Se define como la humedad por encima de la cual el suelo se encuentra en estado plástico. Es la frontera entre los estados plástico y semisólido. El rango de variación puede estar entre 0 y 100, pero la mayoría de los suelos presentan valores menores de 40. En letra chiquita dice, fumar cigarrillos no son para la salud, ley impuesto contra cigarrillos. Siempre es bueno poner eso en blanco para que la gente deje de fumar cigarros, el análisis para la determinación de los estados y límites de consistencia se realiza a partir del uso de una muestra de suelo fino pasante del tamil número 40. O sea, los análisis de consistencia no se hacen con la muestra que pasa en el tamil número 200. Se utilizan con muestras que pasan a partir del tamil número 40. De ahí en adelante. Entonces, todo lo que pasa por el tamil número 40 se le puede hacer el ensayo del límite plástico y el límite líquido. No que porque estos son valores para suelo fino, solo vamos a utilizar lo que pasa en el tamil número 200. No es el 200, es a partir del tamil número 40. Profe, mandé estos diapositivos porque el lunes hay práctica. Entonces, Ah, sí. es recto. Sí. Ya vamos con la práctica número 6.
Sí, es que hacen dos. Hemos hecho la primera 3, Ajá. y la segunda 2, y esta 2 y ahora. Pero es que viene dos también. Sí, sí. Y el marco va volando. El plástico, fíjense, el límite plástico es humedecer la muestra y hacer los rollitos. Así como hicieron ustedes el ensayo en la primera práctica donde hicieron los rollitos, igualmente aquí se hace lo mismo. Ustedes van a observar el rollito cuando llega más o menos a la finura del patrón. Que el patrón es precisamente es como un pasador que tiene la cuchara de casagrande. Eso es lo que utilizamos de patrón. Se lo quitan a esto, lo observan, más o menos tiene que tener el mismo espesor. Y ahí paramos y observamos el cilindrito. Si está agrietado, lo agarramos y lo llevamos a un recipiente hasta completar, no recuerdo si eran 15 gramos, no recuerdo ahorita cuánto es el valor al cual hay que llegar. Si no está agrietado, sino que está completamente liso, volvemos a hacer la pelota y volvemos nuevamente a hacer el amasado. Cuando comiencen a salir de las grieticas, agarramos el material, lo colocamos en el recipiente hasta completar los gramos que le indique más. Entonces, bueno, y cuando hemos completado eso, agarramos el recipiente y lo llevamos y le hacemos el ensayo de humedad. Entonces, fíjense, el peso del recipiente con suelo húmedo de la muestra 1,5341. El peso del suelo seco más el recipiente, 48,29. Peso del recipiente, 27,61. Tengo entonces el peso del suelo seco, el peso del agua y la humedad. Eso lo repito 2 veces. Y comparo los valores. La diferencia entre ambos tiene que ser la humedad de la muestra 1 menos la humedad de la muestra 2 tiene que ser menor o igual a 0,5%. Ese es el criterio de aceptación y rechazo de ese ensayo. Si el valor es superior a 0,5, vamos a suponer que esto dio 24,76 y este dio 22. Hay una diferencia mayor al 0,5%. Se repite el ensayo. La diferencia entre ambos tiene que ser menor o igual a 0,5%. Cuando esto se cumple, así como se está cumpliendo ahorita aquí, el límite plástico es igual al promedio. No, sí, todo acá. Al promedio de esas dos humedades obtenidas. Entonces el límite líquido se calcula por la metodología de los 3 puntos. Le damos los botes, colocamos 3 humedades, 3 muestras con 3 humedades distintas, hacemos el ensayo de Casagrande, graficamos 25 golpes, la humedad obtenida, ese va a ser el límite líquido. Y el plástico, vamos a hacer amasado para el límite líquido. Y el amasado es para el límite plástico. Al obtener las dos humedades, la diferencia entre ambos tiene que ser menor o igual al 0,5%. Si eso se cumple, el límite plástico es el promedio de esas dos humedades obtenidas. ¿Alguna pregunta? El límite de contracción. El límite de contracción es el contenido de agua al cual una reducción
aún tiene una saturación del 100%. Este límite resulta particularmente importante en aquellos suelos de alta expansividad, ya que la variación de volumen mientras el suelo se contrae es grande y provoca el agrietamiento del suelo. De hecho, el agrietamiento del suelo es una muestra visual de que el suelo puede ser expansivo. Como ustedes caminan y ven un suelo que está agrietado, eso es una condición de que ese suelo es muy probable de que ese suelo sea expansivo. Porque él se expande. Porque su volumen se comienza a llenar de agua y él se expande. El problema es cuando se contrae. Cuando él se contrae, no hay nada que controle esa retracción. No hay acero que soporte esa deformación y lamentablemente se agrieta. Pero no hay nada que mantenga las partículas unidas. Por eso provoca el agrietamiento del suelo. Procedimiento experimental para su determinación. Llenar una cápsula de volumen conocido con una mezcla del material que pasa hasta el número 40 y agua destilada. Cuidar de expulsar las burbujas de aire durante el proceso de llenado. Enrasar y pesar. Se obtiene peso y volumen inicial. Se deja secar al aire por 2 o 3 días para que pierda humedad gradualmente y se contraiga de forma uniforme. Se lleva al horno por 24 horas para concluir el secado. Entonces, fíjense lo que dice: llenar una cápsula de volumen conocido con una mezcla de material que pasa al número 40 y agua destilada. Volumen conocido, la lleno de material. Me puedo expulsar las burbujas de aire durante el proceso de llenado. ¿Y en qué proporción el agua destilada? ¿En qué proporción el material y el agua destilada? Ya tú tienes el contenido de humedad para el límite líquido, para el límite plástico. Entonces utilizarías una muestra que esté en el límite plástico para que no tenga tanta agua que evaporarse. Se enrasa y se pesa. El peso lo obtengo porque sé cuánto pesa el recipiente y la diferencia en peso me va a decir cuánto es el peso de la muestra. Y el volumen lo conozco porque conozco el volumen del recipiente. Es una de las condiciones. Cápsula de volumen conocido. Se deja secar al aire. Y lo dejo secar al aire. Lo coloco a la intemperie y lo dejo secar por 2 o 3 días para que pierda humedad gradualmente y se contraiga de forma uniforme. Luego de esto lo llevo al horno para concluir el secado. Lo llevo al horno por 24 horas. Y estas serían las condiciones que voy a obtener. Después que se seca el aire, voy a obtener ahora esta muestra, y cuando lo seco al horno, simplemente lo que voy a tener, a diferencia entre este caballero y este caballero, es que aquí hay agua y aquí no. ¿Sí lo ven? El límite de contracción, según el método de Terzaghi, va a ser igual al volumen de la muestra por el calma del agua entre el peso del sólido menos 1 entre la gravedad específica de los sólidos. Y esto es porcentaje. Y el método del Public Road Administration será igual al peso inicial menos el peso del sólido menos la diferencia de volumen inicial menos el volumen de la muestra por el calma del agua entre el peso del sólido por 100. Cualquiera de las dos metodologías me sirve para calcular el límite de contracción. Vamos a hacer este ejercicio. Dice, una muestra revolteada y saturada de arcilla tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos y un peso de 70 gramos. A 35 centímetros cúbicos y su peso a 50 gramos. La gravedad específica de los sólidos es 2.5. Determine el límite de contracción por el método de Terzaghi y la reducción de la relación de vacío.
Una muestra remoldeada y saturada de arcilla tiene un volumen de 40 centímetros cúbicos y un peso de 70 gramos. Eso es, según este cuadro, se corresponde al estado antes del secado al aire, al estado después del secado al aire o al estado después del secado al aire. En el segundo estado. En el segundo Mucho estado. para reducirse con puro aire, ¿no? Bueno, dice, por secado, su volumen se redujo. En el segundo En el estado. horno, me imagino. No, en el secado de dos Dice, días. su volumen se redujo. Ahora observa, otra vez al gráfico. Vamos al gráfico. Sí, que hay dos secados, por eso dice. ¿Dónde ocurre la reducción de volumen? ¿Entre el estado inicial y el secado al aire o entre el secado al aire y el secado al horno? Valor. Aquí ya. Al aire. Al aire. Exacto. Porque el diente no tiene agua. Ajá. Claro, no veas que como yo quito esto, hay reducción de volumen. No, el volumen se mantiene. Es como este salón. Que yo coloque pupitres o ponga gente, el volumen es el mismo. Largo, ancho y alto. No hay variación de volumen. Pero aquí sí, entre el estado inicial y el secado al aire, hay una reducción de volumen. Entonces, el volumen que me están dando es el volumen inicial de 40 centímetros cúbicos, ¿no? Y un peso inicial de 70 gramos. Por secado, su volumen se redujo a 35 35 centímetros cúbicos y su peso a 50 gramos. O sea, ahí me están dando, por secado, su volumen se redujo a 35 centímetros cúbicos y su peso a 50 gramos. La gravedad específica de los sólidos es 2.5. Me piden hallar el límite de contracción. ¿Qué falta para hallar el límite de contracción? El peso del sólido. Vamos a interpretar esto mejor. Por secado. El secado involucra los 3 días y el secado al horno. Dice por secado. Quiere decir entonces que este peso, de una vez el peso del sólido, el peso de la mano. Porque dice, por secado, su volumen se redujo a 35 centímetros cúbicos y su peso pasó a 50 gramos. Ya de una vez me está diciendo todo lo que perdió por secado. Con todo y agua. Con todo y agua. Sí, señor.
entre 2.5. El límite de contracción es igual a 30%. Reducción de la relación de vacíos. ¿A qué igual la relación de vacíos? De vacíos entre el volumen del sólido. Correcto. Entonces tendría que calcular el volumen de vacío en su estado inicial y compararlo con el volumen de vacío al final. ¿Cómo haría eso entonces? Pérdida, José. ¿La qué? La pérdida. La pérdida. 40 menos 35. Bueno, hay que calcular la relación de vacío para esta condición, una relación de vacío para esa condición. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo determino la relación de vacío con todos los datos que me están dando? Estos son 50 gramos. Estos son 35 centímetros cúbicos. Estos son 40 centímetros cúbicos. Estos son 70 gramos. ¿Cómo determino yo el volumen de vacío y el volumen del sólido? ¿Cómo determino yo estos caballeros? La muestra inicial tendría que tener cuánto era el volumen del agua o del sólido para saber la diferencia con el agua. Exacto. Es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en este tipo de ejercicio. ¿Qué tipo de transformación? Que la cantidad de suelo en cualquiera de estos puntos es la misma. Lo único que varía es el agua. O sea que al conseguir las características del suelo, ya sea su peso o ya sea su volumen, va a ser lo mismo tanto en el estado inicial, después de secado al aire y después de secado al horno. Eso no cambia. Entonces, de todos esos datos que están ahí, ¿qué datos me permiten a mí calcular o tener alguna relación con el sólido? Ya sea el volumen, ya sea el peso.
40 menos 35 me da el agua inicial, ¿no? Te da 40, te da el agua. Y te da el peso del agua también. Y 70 menos. Pero como necesito el volumen, Y y da el me peso está de agua diciendo que también. se da 35. También da el peso. También está dando el peso, son 20 gramos y son 5 centímetros de. Ay, ahora cómo agarro todo eso. Porque yo necesito, claro, porque la pregunta del ejercicio es ¿cuánto es la reducción en la relación de vacío? ¿En cuánto se reduce la relación de vacío? Quiere decir entonces que una relación de vacío inicial es una relación de vacío final. Porque al final eso es lo que se reduce, porque los sólidos no se reducen. Lo que se reduce es el volumen de vacío. Y aquí lo dice. Lo que se reduce es este caballero que está aquí. De aquí a aquí, este es el volumen de vacío. Porque eso no está saturado. Este es el volumen de vacío en su estado inicial. Y este es el volumen de vacío estado final. Entonces yo quiero saber cuánto es este delta. Claro, yo lo planteaba en función de relación de vacío en estado inicial, relación de vacío en estado final, la resta de ambos y obtengo el delta E. ¿Cómo determino ahora estas relaciones de vacío? ¿Cómo determino, por ejemplo, el volumen del sólido? De acuerdo a todos estos datos que están aquí. No son los 35, No, porque sí. Ese es el volumen. Del sólido. ¿no? Pero el sólido no. Del sólido porque ya No, está. 35 es el volumen de la muestra. Esta capita. Ese es el de la muestra. Aquí es igual la gravedad específica de los sólidos. La teoría se llama. Unitario del Y el peso unitario del sólido es igual a es el volumen del. El peso del sólido entre el volumen del sólido. esa. Conozco la gravedad específica, conozco el peso del sólido y conozco el peso unitario del agua. Ya tengo el volumen del sólido, ya tengo este señor. El peso del sólido son 50 gramos. Encuentra 50 entre 2.5, 20. Sí. 20 centímetros cúbicos es el volumen del sólido. ¿Cuánto es el volumen de vacío? Exacto.
el volumen de la muestra es igual al volumen de vacío más el volumen del sólido. 35 centímetros cúbicos es volumen de vacío más volumen del sólido. El volumen de vacío es igual a 35 menos 20. Y este sería para el estado número 2. Y para el estado inicial, el volumen de la muestra va a ser igual al volumen. Bueno, ahí tiene el volumen inicial. El volumen inicial va a ser igual al volumen de vacío más el volumen del sólido. El sólido es el mismo. Esa es la ventaja. Esto implica que el volumen de vacío en la condición inicial es igual a que 40 menos 20 ya podemos entonces hallar la relación de vacío número 2, que sería 15 centímetros cúbicos entre 20. ¿Cuánto es eso? 0.75. 0,75, ¿verdad? La condición de vacío sería 20 entre 20 delta E sería 0,75 menos 1 menos 0,20. H.